Yo vengo de un país que es el que ha firmado más tratados de libre comercio con más países en el mundo. Y que este impulso se viene haciendo desde la década del 90 del siglo pasado, y que ha tenido dentro de sus hitos la sucesiva firma de tratados de libre comercio con países de distintas partes del mundo. En un momento que fue entre el año 2015 y el año 2016, se produce un gran hito, que es la decisión de Chile de sumarse al TPP, ¿no? Que como decía Graciela, en ese momento era el tratado de libre comercio más grande de la historia de la humanidad, liderado por Estados Unidos, por cierto, y del cual forman parte tres países de América Latina, que son Chile, Perú y México, ¿ya? Tres países además históricamente, por lo menos en el último tiempo, muy cercanos a Estados Unidos. Este tratado, el TPP-11, pertenece a los tratados llamados de nueva generación, y que nos llevaron en Chile al movimiento social que en principio estaba disperso, a darse cuenta por primera vez de la gravedad de lo que había pasado en nuestro país durante muchas décadas, ¿no? Porque el verdadero objetivo de los tratados de libre comercio en general y del TPP muy en particular, no es el libre comercio, sino determinar cuáles son las reglas del juego y muy en particular generar condiciones favorables para el desarrollo de la actividad privada en perjuicio, en contra del interés público. Como probablemente ustedes saben, los mecanismos de retroceso, una vez que se firma un tratado de libre comercio, son tan engorrosos que se hace prácticamente imposible decir: firmé ayer un tratado de libre comercio y ahora ya no quiero seguir suscribiéndolo. Se hace muy difícil volver atrás. Y esto es especialmente importante porque nosotros en este momento, como consecuencia del estallido social que empezó en octubre del año 2019 y que es probablemente entre comillas, revolución más grande que ha tenido nuestro país en décadas, estamos en el proceso de escribir una nueva constitución. Y hemos recibido el permanente asedio, la permanente presión del gobierno neoliberal de Piñera, que además tiene apenas un 5% de apoyo ciudadano para que el Congreso vote el TPP. ¿Y por qué Piñera quiere que se vote el TPP antes de que se constituya la convención que va a escribir la nueva constitución? Porque lo que realmente le importa a Piñera y lo que realmente le importa al empresariado que él representa, vuelvo a insistir, no es el libre comercio, porque Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países que integran el TPP. Lo que a ellos realmente les interesa es poner una suerte de camisa de fuerza a la posibilidad que pueda tener la convención de desarrollar políticas que vayan en favor de las grandes mayorías. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso específico del TPP, pero esto también está contenido en los otros tratados de libre comercio que se han ido firmando en la región, es decir, existe en el caso del TLC con Uruguay, de Chile, existe en el caso del TLC de Chile con Argentina, y también existe en el caso del TLC de Chile con Brasil. Hay disposiciones según las cuales, si es que los inversionistas ven afectados sus intereses o ven modificadas las reglas del juego que originalmente se habían establecido cuando el tratado se suscribió, pues bien pueden llevar a los países a tribunales internacionales, ¿no? Que no son tribunales internacionales de instituciones políticas como Naciones Unidas, sino son tribunales ad hoc que se crean especialmente para resolver este tipo de cosas, y en donde, por lo general, según estudios que, como Graciela conoce, tenemos y que a lo mejor a través de ella o de los compañeros les podemos hacer llegar, por lo general ganan los inversionistas y no ganan los estados, ¿no? Los inversionistas sí se pueden querellar contra los gobiernos nunca pueden demandar a los inversionistas. Y cuando estamos hablando del tipo de políticas que eventualmente podrían ser objeto de demandas, estamos hablando, por ejemplo, de reformas laborales que incrementen los derechos de los trabajadores,
hablamos de políticas que le den al Estado mayor atribución en el manejo de los recursos naturales. Hablamos de políticas del Estado que puedan ir mejorando el sistema de seguridad social, si es que el sistema de seguridad social tiene algún porcentaje de propiedad privada. Y así sucesivamente. Es decir, no hay prácticamente ninguna política de carácter progresista que una vez firmados los tratados de libre comercio no sea eventual objeto de una demanda ante tribunales internacionales. Quiero decir esto en general al principio, obviamente yo sé intuitivamente, pero no tengo como claridad absoluta de cuál es el estado de la discusión en Brasil, pero quería decir estas ideas generales al principio para señalar lo siguiente, ¿no? Como nosotros somos el país que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo desde hace casi 30 años, uno podría decir que nosotros podríamos ser una suerte de foto del futuro de países como Brasil, ¿no? O sea, así podrían ser las cosas mañana si es que Brasil se deja llevar por este camino que afortunadamente hasta el momento no lo ha hecho. Pero evidentemente el TLC con Chile es un gran hito, y termino con esto, no hay que mirarlo como un tema aislado, porque el TLC con Brasil es la consecuencia del giro a la derecha que hace algunos años hizo el Mercosur, y que se tradujo en que Chile actuó como una suerte de puente, traspasando la lógica de los tratados de libre comercio desde la Alianza del Pacífico al Mercosur. Como no lo podía hacer con el bloque completo, primero lo hizo con Uruguay, después lo hizo con la Argentina de Macri, y luego lo hizo con Brasil cuando estaba Temer. La primera gira internacional que hace Piñera al día siguiente de asumir fue a Argentina, a reunirse con Macri, a firmar el TLC con Argentina, y a Brasil a reunirse con el entonces presidente Temer, donde firmaron el TLC con Brasil, Brasil-Chile.